El día de hoy trabajaremos con inecuaciones irracionales. Recordemos que se le denomina de esta forma porque la incógnita está dentro de la cantidad subradical o radical. En este caso tenemos un caso particular de raíces cuadradas. Siempre es recomendable que antes de empezar a resolver este tipo de ecuaciones observemos el índice de la raíz para determinar si son raíces de índice par o impar. En este caso vamos a aplicar la siguiente propiedad. Tenemos que raíz cuadrada de a mayor o igual que b. A es 3x menos 6 y b es 3. En este caso particular tenemos que b es una constante y es mayor o igual que 0. Entonces cuando tengamos este caso basta demostrar dos cosas. Entonces esto sí y solo sí. La primera condición es que en lo que se llama validez de dominio, es decir, tenemos que asegurarnos siempre de que esta cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Todo esto porque se trata de una raíz de índice par. Las raíces de índice par no aceptan números negativos. Por lo tanto, esta cantidad subradical debemos asegurarnos que tiene que ser mayor o igual que 0. Y la segunda condición, como en este caso, repito, es una constante, viene siendo la solución particular de la inecuación. Por lo tanto, me va a quedar que a mayor o igual que b al cuadrado. Ya le voy a explicar por qué queda de esta forma. Entonces, a esto lo vamos a llamar solución 1 y a la segunda condición solución 2. Entonces el conjunto solución siempre va a ser la solución 1 intersectada. Este i, cuando lo llevemos a intervalos, se va a convertir en intersección. Entonces intersectado con la solución 2. Vamos a conseguir la solución 1. Entonces la solución 1 me dice que es cuando a es mayor o igual que 0. Esto también es lo que se denomina el conjunto de valores admisibles, es decir, la solución, los valores de x, forma de intervalo, tienen que ser siempre mayores o iguales que lo que me dé esta inecuación. Por lo tanto, aquí me va a quedar 3x menos 6 mayor o igual que 0. Vamos a irla resolviendo. Aquí lo que tenemos que despejar es x. Por lo tanto, para quitar este menos 6, pues sumo 6 a ambos lados de la desigualdad. Esto se simplifica, me va a quedar 3x mayor o igual que 6. Este 3, como está multiplicando a la x, la única forma de eliminarlo es dividiendo entre 3 a ambos lados de la desigualdad. Lo simplificamos y aquí me va a quedar que x es mayor o igual que 6 tercios, que es lo mismo 6 entre 3, y esto es 2. Entonces me quedó esta desigualdad donde son todos los números mayores o iguales que 2. Esto se transforma en intervalo como desde 2 cerrado, porque tiene mayor o igual, hasta más infinito. Esta es la solución 1. Ahora vamos a determinar la solución 2. Entonces tenemos por acá, solución 2 va a ser a mayor o igual que b al cuadrado. Esto para que tengamos claro lo siguiente. Lo escribimos porque esta es la forma general. Y esto, recordemos que solamente va a funcionar cuando sean raíces, en este caso, raíces cuadradas. Pero esto que está acá es lo mismo que yo tome toda la desigualdad y elimine esa raíz. Lo vamos a hacer aquí solamente en esta ecuación. Entonces tengo 3x menos 6, o sea, la raíz cuadrada de 3x menos 6 mayor o igual
que 3. Para yo eliminar esta raíz, pues entonces tendría que elevar al cuadrado a ambos lados de esa desigualdad. Este 2 exponente se elimina cuando en este índice de la raíz y me va a quedar que 3x menos 6 mayor o igual que 3 al cuadrado es 9. Por eso es que en la propiedad no aparece la raíz aquí, sino aquí aparece solamente a, que es lo que está dentro de la raíz. Y en el segundo miembro aparece elevado al cuadrado. Despejamos x acá, por lo tanto tenemos que eliminar este menos 6, pues como hicimos en el caso anterior, la única forma de hacerlo es sumarle 6 a ambos lados de la desigualdad. Esto se simplifica, me va a quedar 3x mayor o igual que 9 más 6, 15. Al eliminar este 3, dividimos toda la desigualdad entre 3. Esto se simplificó, me va a quedar que x es mayor o igual que 15 tercios, que es lo mismo 15 entre 3, que es 5. Aquí serían todos los valores de x que son mayores o iguales que 5. Si esto lo transformamos a intervalos, me va a quedar de la siguiente manera. 5, el intervalo cerrado en 5, hasta más infinito. Esto es la solución 2. Recordemos que el conjunto solución es la intersección de las dos soluciones. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser igual a la intersección de la solución 1, que es el intervalo cerrado en 2 hasta más infinito, intersectado con el intervalo de la solución 2, que es el intervalo cerrado en 5 hasta más infinito. Vamos a graficar esta intersección de estos dos intervalos para ver qué es lo que ocurre. Ya tenemos la recta numérica y ubicamos los extremos 2 y 5. El primer intervalo nos dice que es cerrado en 2, por lo tanto lo hacemos de esta forma, hasta más infinito. Entonces sería todo esta parte de la recta intersectado con el intervalo cerrado en 5, también hasta más infinito. Y observamos que donde en estos dos intervalos donde hay elementos comunes es desde 5 hasta más infinito, es decir, donde se intersectaron. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser el intervalo cerrado en 5 hasta más infinito. Ahora vamos a tomar a modo de prueba un valor que pertenezca a este intervalo como otro valor que esté fuera de él para ver qué es lo que ocurre. La inecuación irracional que nos dieron a resolver es esta que está acá. Vamos a tomar un valor que pertenezca al conjunto solución, es decir, a este intervalo. Un número que puede ser desde 5, porque lo contiene, hasta más infinito. Vamos a tomar, por ejemplo, el valor de 6. Entonces, decimos que para x igual a 6, esto implica, donde esté la x, lo vamos a sustituir por 6. Me va a quedar raíz cuadrada de 3 por 6 menos 6 será mayor o igual que 3. Entonces resolvemos esto que está acá. Raíz cuadrada de 3 por 6, 18. 18 menos 6 será mayor o igual que 3. Entonces esto implica que raíz cuadrada de 18 menos 6 es 12. Me quedaría raíz cuadrada de 12 será mayor o igual que 3. La raíz cuadrada de 12 es aproximadamente 3,46. ¿Será mayor o igual que 3? Eso es verdadero. Por lo tanto, este 6 pertenece al conjunto solución. Vamos a tomar un número que no pertenezca al conjunto solución, que por supuesto sea menor que 5. Por ejemplo, el número 2. Vamos a ver qué ocurre. Si yo tomo el valor de x igual a 2, esto implica que raíz cuadrada de 3 por 2 menos 6 será mayor o igual que 3. Esto implica que raíz cuadrada de 3 por 2, 6, menos 6 será mayor o igual que 3. Esto, 6 menos 6, 0. Por lo tanto, me quedaría raíz cuadrada de 0. Será mayor o igual que 3 y sería 0.
será mayor o igual que 3. Esto que está aquí es falso. ¿Por qué razón? Porque tomamos a propósito un número que no pertenece al conjunto solución. Por lo tanto, no se cumple la desigualdad. La segunda inecuación irracional que vamos a resolver se trata de una raíz cuadrada de 4 menos x menor que. Para ello vamos a utilizar la siguiente propiedad. Tenemos que raíz cuadrada de a menor que b. Repito, aquí a sería 4 menos x y b es 3. Con la condición acá de que b es mayor o igual que 0, es decir, un número positivo. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta dos condiciones. La primera condición, que es la que se denomina el conjunto de valores admisibles, y no es otra cosa que la validez de dominio, porque se trata de una raíz cuadrada. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos que la parte subradical tiene que ser mayor o igual que 0, porque las raíces de índice par, en este caso tenemos una raíz cuadrada, no aceptan números negativos en los números reales. Por lo tanto, esto es sí y solo si a tiene que ser mayor o igual que 0. Y la segunda condición, que es lo que también se le denomina solución particular, es la solución general de toda la desigualdad. Es decir, que a es en este caso menor que b al cuadrado. En este caso se escribe así en forma general porque como se trata de raíz cuadrada, cuando yo le dé la solución a la inecuación en forma general, pues obviamente para yo quitar esta raíz tendría que elevar al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado esto que está acá, pues la raíz se simplifica. ¿Y qué me va a quedar aquí? Solamente a menor que, como apliqué cuadrado a la parte izquierda, pues también tengo que aplicar cuadrado al miembro de la derecha. Por eso es que queda de esta forma. Y a esto que está acá lo vamos a llamar solución 1 y esta parte solución 2. El conjunto solución pues va a ser la solución 1 intersectado. Como en este caso dice y, es decir, que tiene que cumplirse simultáneamente las dos condiciones, entonces esto va a ser intersectado con la solución 2. La solución 1 tenemos que es cuando vamos a probar o a demostrar la validez de dominio. En este caso tenemos que cerciorarnos que la cantidad subradical tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, esa cantidad subradical es 4 menos x mayor o igual que 0. Aquí tenemos que despejar obviamente el valor de x. En este caso, para evitar en los pasos sucesivos multiplicar por menos 1, porque la incógnita tiene este signo menos acá, podemos pasarla directamente al miembro de la derecha. Para ello, para la forma de eliminarla correctamente de acá, es sumar x a ambos lados de la desigualdad. Entonces esto se simplifica, aquí me quedó 4 mayor o igual que 0 más x, pues me quedaría x. Esta desigualdad, si la llevamos a intervalo, aquí serían todos los números que son menores o iguales que 4. Por lo tanto, si lo escribimos en forma de intervalo, va a ser desde menos infinito hasta 4 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque aquí tiene en este caso, menor o igual. Esto sería la solución 1. Ahora vamos con la solución 2. Entonces tenemos la solución 2. Dijimos que es la solución de la desigualdad. En este caso me va a quedar 4 menos x menor que 3 al cuadrado. Entonces 4 menos x menor que 3 al cuadrado. Y sería 4 menos x menor que 9. En este caso vamos a quitar este menos x de acá y dejarlo que aparezca solamente en la parte derecha. Para ello, como estoy aplicando las propiedades de la desigualdad, que lo que yo agregue en un miembro tengo que agregarlo exactamente en el otro, entonces aquí le sumaría x a ambos lados de la desigualdad. Por lo tanto,
Esto se simplificó. Aquí me quedó 4 menor que 9 más x. Para quitar este 9 del miembro de la derecha, pues sencillamente resto 9 a ambos lados de la desigualdad. Aquí me quedaría 4 menos 9, esto me quedaría menos 5. Menor, esto se simplificó y me quedó x. Aquí serían todos los números que son mayores estrictamente que 5. Si los convertimos a intervalo, esto sería el intervalo abierto en 5 hasta más infinito. Esto sería la solución 2. Recordemos que el conjunto solución va a ser la intersección de estas dos soluciones. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser la intersección de los intervalos desde menos infinito 4 hasta 4 cerrado. Lo vamos a intersectar con el intervalo desde menos 5 hasta más infinito. Si hacemos esta intersección en forma gráfica, nos va a quedar lo siguiente. Ya tenemos la recta numérica, la recta real, desde menos infinito hasta más infinito. Y hemos colocado acá los extremos de estos intervalos, menos 5 y 4. El primer intervalo va desde menos infinito hasta 4 cerrado. Por lo tanto, viene desde menos infinito hasta 4. Lo representamos de esta forma. Va a ser intersectado con el intervalo abierto en 5 hasta más infinito. Como es abierto, entonces lo dejamos de esta forma hasta más infinito. Observamos que en estos dos intervalos donde hay elementos comunes es desde menos 5 abierto hasta 4 cerrado. Por lo tanto, esta intersección me queda como el conjunto solución. Esto va a ser igual al intervalo desde menos 5 hasta 4 cerrado. Vamos a probar que tomando un valor que esté en este intervalo debe cumplirse la desigualdad. Vamos a tomar un valor que esté comprendido en este intervalo. Vamos a tomar, por ejemplo, el valor de 3. 3 pertenece a este intervalo. Está por acá. Entonces, si yo lo tomo, va a quedar que x es igual a 3. Lo voy a reemplazar en la desigualdad irracional y me va a quedar que raíz cuadrada de 4 menos el ahora el valor de x que vale 3. Esto tiene que ser menor que 3. Entonces, esto implica que la raíz cuadrada de 4 menos 3 es 1. ¿Será menor que 3? Esto implica que la raíz cuadrada de 1 es 1. 1 es menor que 3. Por lo tanto, esto es verdadero. Y esto quiere decir que x igual a 3 es una solución válida en esta desigualdad. Vamos a tomar un número a modo de contraejemplo que no pertenezca al conjunto de solución. Aquí podemos tomar un número que sea mayor que 4 o menor que menos 5. Vamos a tomar, por ejemplo, el número 5. 5 no pertenece al conjunto solución. Veamos lo que ocurre. Entonces, si x igual a 5, esto implica que la raíz cuadrada de 4 menos 5 será menor que 3. Esto implica que la raíz cuadrada de 4 menos 5, esto es menos 1. Y menos 1 es una cantidad que no pertenece al conjunto de los números reales. Por lo tanto, este valor x igual a 5, que como ya sabemos que lo tomamos en forma intencional, no pertenece al conjunto de solución, por lo tanto no puede satisfacer esta desigualdad.